darme para que yo me asegure de estar al pendiente de que en tiempo y forma tengamos a los speakers bien, ¿no? Entonces, sí, quiero presentar, o más bien quiero agradecerte, amiga Karen, y justo pues ya avanzar rapidísimo para que empecemos con las preguntas, porque es una sesión muy, muy interesante y llena de mucha buena vibra que creemos que vale la pena tomar, digamos, esta pequeña hora para hacer una especie de homenaje, agradeciendo por su contribución a la comunidad y por ser co-creadores de muchos eventos que eventualmente han sido parteaguas para la comunidad local y por supuesto a nivel global, ¿no? La pandemia nos ha dejado justo un poco más claro que el poder y el talento latino, las latinas y los latinos somos, pues ¿cómo lo diría? Esta fuerza invisible que empuja muchísimo trabajo allá afuera, especialmente en tecnología. Se estima que hay cerca de 13,000, por ejemplo, Googlers, que son latinos, de origen latino. Entonces, es una gran cantidad de personas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un día a todos no pueden ya vivir en Estados Unidos y tienen que regresar a su país? La derrama económica se transforma enormemente, ¿no? Entonces, de nuevo, nada más, gracias por estar aquí, amigos. Omar, amiga Michelle, amigo Omar. Es un verdadero privilegio y un honor porque, además de todo, pues hemos visto su crecimiento exponencial en la comunidad local y ahora rompiendo fronteras, ¿no? Trabajando para las compañías más importantes del mundo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, amigas, amigos. Y ahora sí, ya voy a hacer el pico. Súper. Bueno, pues primero quisiera comenzar con una pregunta para ambos. Me gustaría un poco que nos cuenten un poco de su pasado, qué estaban haciendo antes de entrar en la onda de la tecnología, a qué se dedicaban. Platíquenos un poquito más de su background cada uno, porfis. Bueno, comienzo yo. Sí, pues yo soy de Perú, pero iba viviendo en México, ahí estudié la preparatoria y bueno, estudié ingeniería de software. De hecho, estudié en el DBF en el segundo batch, eso fue ya hace como 6 o 7 años, en lo que era la cinta roja. Y bueno, durante mi experiencia en la universidad aproveché como todo tipo de oportunidades. A mí en particular me gusta mucho enseñar. Entonces al inicio de la carrera empecé a dar clases de desarrollo web, de frontend. Y esto me abrió varias puertas. Tuve un semestre de intercambio en Estados Unidos, en UC Berkeley. Y ya como con esas experiencias, pues tuve la oportunidad de ser un intern o becario en Google. Estuve un verano ahí en California y un semestre en su oficina en Seattle. Entonces tuve dos internships ahí. Bueno, como dije, como siempre me gustó mucho enseñar, también tuve como la oportunidad de dar clases de AI y de Deep Learning en mi universidad y más adelante con Mish, con las que ella tal vez les puede contar un poco más. Fundamos AI Learners, que es una comunidad de personas que les gusta aprender y discutir de diferentes temas de AI y sus aplicaciones. Entonces, tuvimos varias charlas, invitamos a ponentes de diferentes lugares, tuvimos un panel con gente muy interesante y ahí hemos así participado en diferentes eventos relacionados con inteligencia artificial. Y bueno, los últimos 2 años he estado trabajando como ingeniero de software en Google en Zurich, en Suiza, pero sobre todo en el área de Machine Learning. Entonces yo trabajo en Google Assistant, que es el asistente de voz de Android, y yo he estado trabajando en modelos que integran el asistente con aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si un usuario está con Google Maps abierto y dice restaurantes chinos cerca, determinamos que realmente es algo que, eso se lo dice en Assistant, determinamos que es algo que se puede resolver con la aplicación que tienes abierto y por lo tanto lo buscas dentro de la aplicación. Entonces, es el tipo de proyectos con los que yo he estado trabajando. Ok, bueno, pues yo me gradué como ingeniera en informática. Mi tesis la escribí sobre agentes conversacionales inteligentes, alias chatbots, que en ese entonces era como el hit. Y bueno, a partir de eso recibí un premio por la Universidad de Heidelberg en Alemania y la Heidelberg Laureate Foundation como una de las 100 mejores investigadoras en Computer Science. Justo cuando estaba desarrollando la tesis y sí, justo en ese momento Omar y yo empezamos como a aprender sobre AI, Machine Learning y todo. Entonces fue cuando iniciamos AI Learners.
fue algo muy cool porque no solo íbamos aprendiendo, sino que todo eso que íbamos como aprendiendo lo enseñábamos también en los workshops en AI Learners, ¿no? Y eso nos hacía todavía como preguntarnos más a fondo las cosas sobre las que nosotros enseñábamos a partir de las preguntas de los demás. Entonces, estuvo súper, súper cool, es algo que nos ayudó muchísimo profesionalmente. Y bueno, después de eso trabajé en 3 startups, en una como desarrolladora de Java y otras como, en las demás como Machine Learning Engineer. En una fue trabajando con datos de Perú sobre predecir las enfermedades más comunes de la población. Y en la siguiente fue haciendo un sistema de visión por computadora en la cual era como prevenir que se falsificaran las INES, ¿no? Entonces era todo este reto técnico de que hay 4 tipos de INES y con diferente tipo de posición y todo eso fue como yo creo que el proyecto más cool en el que había trabajado. Y nada, después aprendiendo alemán desde antes de mudarnos a Suiza y ahora trabajo en Büchi Labortechnik, que es una empresa que hace análisis tanto en farma como en la industria alimentaria, ambiental. Entonces hacemos modelos predictivos para analizar propiedades de diferentes tipos de productos y materiales. Wow, pues está increíble. Creo que ambos van a ser unos buenos role models para todos los alumnos que tenemos aquí, como pues para que vean que se puede llegar súper lejos y está muy padre como teniendo esta parte, este background de desde dónde empezaron, Omar que es exalumno de DBF, entonces pues pronto ahí los queremos ver a todos ustedes que están aquí conectados en esta charla. También otra pregunta que les quiero hacer a ambos es que me gustaría que nos cuenten cómo se ven ustedes en 3 años, qué habilidades tanto suaves como duras o socioemocionales les gustaría aprender en estos 3 años para que los puede llevar a su meta que tienen. Yo estoy trabajando en desarrollar aún más mis habilidades de liderazgo y también mis habilidades técnicas como ingeniera de datos y como creadora de software. ¿Qué imagino haciendo en 3 años? Eso es un poco tricky, la verdad, pero dado que últimamente hemos estado descuidando un poco la comunidad de AI Learners, me gustaría mucho poder crear más workshops y crear más talleres en los cuales la gente pueda seguir aprendiendo sobre cosas que antes, cuando empezamos AI Learners, no existían. Me gustaría generar muchísimo contenido más técnico y también que pueda ser más digerible a las personas que apenas están empezando y también a personas de todos los niveles en general. Súper, sí, de mi parte, lo primero es aprender alemán, porque llevo viviendo 2 años en un país en el que la gente habla alemán y pues todavía no, casi no lo hablo. De habilidades, pues uno es liderazgo, la parte de comunicación, la parte de manejo de conflictos tal vez, la he ido desarrollando ya en los últimos años y aunque la gente luego piensa que los programadores trabajan sin comunicarse con nadie más, todo este tipo de puestos, ingeniero de datos, de software, al final del día tienes que saber trabajar muy bien con otras personas, saber tener habilidades de liderazgo, que no significa ser un manager necesariamente, pero tienes que tener habilidades de liderazgo, ¿no? Pues esa es una. Y la otra, poner más en práctica la parte de enseñanza, al igual que Mish mencionó, crear más contenido educativo relacionado con Machine Learning, particularmente en español, pero no solo en español, pero en español hay muy poco contenido, les ayudar a crear más contenido. También me gustaría trabajar un poco a nivel más bajo en Machine Learning, no solo como un usuario de bibliotecas, sino también desarrollando estas bibliotecas. Y sí, y en 3 años, pues una parte de lo que comentaba, la parte de enseñar y crear más contenido. Y otra que a mí se me hace muy interesante es procesamiento de lenguaje natural para lenguajes de pocos recursos. Entonces, hay datasets muy grandes de español o de inglés, pero por ejemplo casi no hay datasets de náhuatl o de quechua o de estos lenguajes que sí existen datasets, pero hay muy pocos. Y no solo es porque hay productos que utilizan inteligencia artificial que impactan a estas personas,
pero también a mí se me hace que, para mí el procesamiento de lenguaje natural también te permite de cierta manera salvar o crear registros de lenguajes que tal vez cada vez menos personas lo hablan. Pues quechua y náhuatl, pues mucha gente lo habla, pero hay muchas otras lenguas indígenas en Latinoamérica que poco a poco se están perdiendo, y creo que es una manera de poder pues mantener esto. Es una parte que me gustaría meterme más y que me interesa mucho. Órale, pues sí, está súper interesante y qué importante esto que dices, ¿no? Como el tema de las lenguas que se van a ir perdiendo con el tiempo porque cada vez menos personas lo hablan y cada vez pues adaptan más el español o al inglés o a la que sea como la lengua madre del país. Entonces creo que sí es muy importante pues que ahora la tecnología nos ayuda a rescatarlas y a tener pues ahí un historial de todo esto. Entonces me parece buenísimo y me encanta que pues también le den mucha importancia a la parte de la educación, ¿no? O sea, definitivamente pues eso va muchísimo con nosotros como escuela y como empresa. Creemos que la educación es como lo que marca realmente el cambio y desde donde se puede llegar a hacer un cambio importante en la humanidad y en la sociedad. O sea, si no se hace desde la educación, pues no hay por dónde, ¿no? Entonces, pues qué importante que le estén dando ustedes tiempo a todo esto y sobre todo a la parte de las habilidades socioemocionales, ¿no? Que mucha gente no les da el valor que tienen en realidad, no les dan importancia, es como, no, pues luego me dedico a eso, o sea, creen que lo tienen como naturalmente, hay gente que sí, pero o sea, mucha gente necesita trabajarlo, entonces es súper importante, como dice Mitch, la parte de liderazgo es importantísimo, sobre todo, pues en empresas de tecnología y cuando quieren liderar equipos es muy importante y pues hay que estarse educando sobre todo esto y pues obviamente nuestros alumnos que están aquí en el máster pues sí tienen sus clases de Power Skills, como lo llamamos nosotros, pero pues sí, creo que debería de ser cada vez más importante y darle más prioridad a aprender estas habilidades, sobre todo para pues tener una sociedad más empática y que se pueda relacionar de una mejor manera. Bueno, ahora quisiera hacer una pregunta especialmente para Omar. Quisiera que nos cuentes qué fue lo que te llevó a estudiar tu maestría en Georgia Institute of Technology y por qué decidiste exactamente en esta universidad entrar a estudiar, o sea, cuál fue la razón por la que entraste ahí, cómo fue tu proceso, cuéntanos de eso. Sí, creo que esto no lo mencioné antes, pero adicionalmente a mi trabajo hago una maestría de medio tiempo, digamos. Llevo ya 2 años y medio haciéndola. Es en Georgia Tech, es completamente en línea. Y es un programa muy interesante que ya tiene como unos 7, 8 años. Fue como la primera maestría en línea en gran escala. De hecho, todos los cursos están en Udacity gratuitos. Y la maestría en sí de por sí es muy barata. Pero bueno, lo que me lleva a hacerlo es que es una universidad prestigiosa con cursos de muy alta calidad. El nivel de rigurosidad y de los exámenes es exactamente el mismo que el de la gente que va presencial a la universidad. Y la razón por la que por la que tomé esta maestría es porque creo que cualquier ingeniero de software siempre tiene que estar aprendiendo, y como un ingeniero o científico de datos, cualquiera de las dos posiciones, es un campo que siempre está cambiando y que siempre tienes que estar aprendiendo constantemente. Entonces creo que está haciendo, terminó este año. Es una buena experiencia para seguir expandiendo mi conocimiento y para también tener un poco más de la rigurosidad académica, que al final del día también es importante a la hora de trabajar en este campo. Pues muchas gracias, tomen nota por ahí todos para que le entren también a esto como Omar. Y ahora quiero hacer una pregunta para Michelle. Y cuéntanos, pues, ¿cómo ha sido tu experiencia en este nuevo trabajo y qué retos culturales? Porque, pues, obviamente es muy diferente estar en una empresa alemana o en una empresa, pues, mexicana o de Latinoamérica, como que, pues, ahí sí tenemos como más cosas en común, pero ya estar en una empresa, europea o alemana, pues sí, obviamente hay como contrastes culturales y de identidad. Entonces, cuéntanos como qué retos has encontrado tú y cómo te has sentido en tu nuevo. Bueno, el primero es que la mayoría de las personas en Europa tiene por lo menos maestría, y en mi trabajo la mayoría de las personas tiene PhD. Entonces, para mí, el ser como pues de las personas que no tienen maestría o PhD, además de que soy la más joven de mi área al menos, sí ha sido como de repente como, oh no, síndrome del impostor un poco.
pero sí, eso, la parte educativa, ¿no? De que yo creo que, o al menos es mi percepción, en Zúrich hay dos universidades muy importantes y por lo tanto eh, la mayoría de la gente pues sale más preparada. Entonces, es también un poco ese reto técnico en el cual yo puedo estar como a la par y demostrar que también puedo hacer ciertas cosas, ¿no? A pesar de no tener un PhD y todo, que puedo ser capaz de entender y de crear software en la empresa. Y también un poco el alemán, porque el alemán, bueno, por fortuna, en la empresa donde trabajo, el idioma oficial es el inglés, pero sí se habla alemán y hay algunas juntas oficiales que son en alemán. Entonces, el alemán suizo es un poco diferente al, al Hochdeutsch, que es como el que se habla en Alemania. Y a pesar de que sí hablan como el alemán el estándar, tienen ese acento, ¿no? Entonces, como tratar de entender qué está pasando, a veces sí suele ser todavía un poco más ese reto. Y, y ya, pues prácticamente yo diría que eso. Ok, pues muchas gracias por compartir y que no te dé el síndrome del impostor porque estás picuda, o sea, que no te dé porque has llegado súper lejos y estás cañona, entonces sí se puede, y con maestría o sin maestría tú lo has hecho increíble. Y pues ahora me gustaría invitar a Kike que continúe haciéndoles más preguntas en esta masterclass. Muchísimas gracias, amiga Karen. Está buenísima esta dinámica y me encanta porque por aquí tenemos a varias alumnas y amigas y conocidas también, cercanas de comunidades, por supuesto. Y justo va a estar buenísimo porque la siguiente parte hay unas preguntas divertidísimas. Por ejemplo, la siguiente pregunta que tenemos preparado para ustedes, chicas y chicos, es la siguiente. ¿Qué consejos le darías o les gustaría dar a alguien que está buscando su primera oportunidad de empleo en la industria de la tecnología? Puede ser a lo mejor pensando en tech, en desarrollo web, y luego a lo mejor cómo es o cuáles son las sugerencias para insertarse en el tema de Machine Learning, porque creo que podrían ser dos respuestas diferentes, ¿no? Por favor, si quieres, amiga Michelle, sería un honor. Claro, bueno, primero que sean abiertas a las tecnologías y herramientas, o sea, que no se casen con una sola cosa, ¿no? Que de que sí, Python es mejor que este lenguaje por este y el otro y así. Eso al final del día te hace daño como profesional. Creo que como ingeniero o ingeniera o científico de datos, tienes que estar abierto a probar ciertas cosas y todos los enfoques posibles para llegar a una solución. También es eso yo diría que eso aplica para toda la industria del software. No tener miedo a lo desconocido, ¿no? A ser novatas o novatas en algo. Siempre está como, o sea, la tecnología va tan rápido que todo el tiempo están saliendo como herramientas y frameworks y todo que a veces es un poco difícil ponerse como al tanto de todo, pero no está mal ser principiante en algo. Entonces, hay que darse la oportunidad de serlo y de equivocarse, porque a partir de eso es que vas generando conocimiento y a veces tienes que entender como las bases de todo para poder ya pivotar hacia otras tecnologías y tener éxito en ello, ¿no? También diría yo que pensamiento crítico para analizar todos los problemas que tengas como profesional, para analizar y verlo desde todos los contextos posibles, no solamente como persona latinoamericana, porque vaya, todos los problemas que se tienen en ciertos países no se tienen en otros y la tecnología que tú creas puede tener un impacto enorme, ¿no? Entonces, tener pensamiento crítico y ética profesional al respecto. Como creadoras y creadores de software, sobre todo en Machine Learning, debemos de tomar responsabilidad de ciertas injusticias que se puedan generar a través de las cosas que creamos y creo yo que eso es súper importante. Sí, yo diría que eso, prepararte bien, dejar un poco como ese miedo a atreverse a aprender ciertas cosas y ser un principiante en algo. Buenísimo, la verdad me sentí muy identificado con la respuesta, sentí como que la estaba recibiendo
yo para mi carrera, te lo juro, porque es algo que se preguntan luego los alumnos y las alumnas y me pareció súper padre. Gracias de nuevo, amiga Michelle, porque creo que si lo escuchan ahora de una persona más, como que les empieza a caer cada vez más en cuenta que probablemente nos toque ser pie tiernos o pie tiernas toda nuestra vida, ¿no? O sea, pensando en DBF tenemos esta cosa que nos clonamos, hicimos git clone de este concepto de los scouts, donde hay guías y subguías que son personas que tienen un poquito más de experiencia, digamos, un camino más recorrido, como lo mismo que el sensei, pero en un ambiente, digamos, de trabajo dentro de DBF. Y existen las pietiernas y los pietiernos que apenas están empezando y que justo su trabajo es observar cómo operamos en términos de trabajo en equipo, habilidades que acá les llamamos habilidades power skills, habilidades de liderazgo. Bueno, eso es justo una realidad en esta cuarta revolución industrial, o como le llamamos acá en DF también, la economía, perdón, la revolución de la mente, del intelecto. Pues ahora, amigo Mar, me encantaría que nos ilumines con las palabras que tengas que compartirnos, amigo. Un poco con las mismas líneas que Mish. Creo que la humildad es muy importante, ¿no? Para cualquier carrera. Como humildad y de saber como cuáles son los límites de lo que sabes y de tus habilidades. Porque ese es el primer paso para empezar a aprender. ¿Saben? Admitir que no saber algo es el primer paso para empezar a aprenderlo. Y es muy importante, ¿no? Por ejemplo, como un científico de datos, tal vez, bueno, como alguien que se está entrando en este campo, tal vez ya sabes usar muy bien TensorFlow o Keras o PyTorch o lo que sea, pero tal vez no sabes las matemáticas y no puedes solo ir ahí por el mundo diciendo como, no, pues no importan las matemáticas y ya está. Como admítete a ti mismo, a ti misma, que pues no entiendes bien la parte de cálculo. No está mal no saber, está mal pensar, ir por el mundo pensando que ya sabes todo lo que necesitas, ¿no? Y siempre estar aprendiendo constantemente. Y de la misma manera que dije de matemáticas, pues tal vez ya vienes de un contexto de matemáticas o economía y tus matemáticas están muy bien, pero casi no sabes programar, pues igual, admítete que no sabes cómo llevar tu conocimiento teórico a la práctica. Y es como un primer paso para empezar a aprenderlo. Y por ese lado, lo bueno en ciencia de datos es que hay miles de recursos en línea gratuitos y libros gratuitos. Hay gente que escribe libros y están ahí gratuitos y puedes aprender muy bien con ese contenido. Y una que a mí me ha servido mucho es ser proactivo. Ser proactivo llevando en sus compañías, llevando nuevas ideas. Y ya son ingenieros o ingenieras de software en sus compañías y están aprendiendo ahora de Machine Learning, pues tal vez hay algún pequeño problema en su compañía que se podría resolver utilizando alguna de estas cosas que están aprendiendo, ¿no? Y algo específico para Machine Learning es saber cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Creo que eso va un poco tal vez con la experiencia, pero no por saber de Machine Learning no es la solución a todos los problemas. Entonces tampoco intenten aplicar una herramienta, o sea, Machine Learning, a un problema que tal vez se resuelve mucho mejor con heurísticas, con ifs hardcodeados. Porque al final del día, Machine Learning puede estar impactando muy seriamente la vida de personas. Imagínense sistemas de fraude, imagínense sistemas de aplicación de deudas, no sé, puede haber miles de aplicaciones. Y Machine Learning al final del día, por la manera en la que funciona, es una aproximación, puede tener errores. Entonces, si quieren un sistema que sea 100% confiable siempre, Machine Learning tal vez no es la mejor herramienta. Entonces, creo que tienen que también saber que Machine Learning no es necesariamente la solución a todo. Entonces, ahí creo que hay que tener un poco ese aprendizaje también. Me gustaría agregar algo. Sí, justo con la parte de que, bueno, tanto Omar como yo estudiamos una carrera de computación, sin embargo, no es el único camino. Entonces, hay bastantes científicos y científicas de datos que vienen de otra carrera completamente distinta y son exitosos y exitosas. Entonces, es posible, justo esa humildad de la cual habla Omar es importante para poder aprender todo eso que se necesita para tener éxito en esta carrera, ¿no? Pero sí, no es necesario como venir de computación y para ser ingeniero en Machine Learning o ciencia de datos. Entonces, sí, lo importante es construir esas habilidades y ser conscientes de que siempre se puede aprender más y siempre hay más por hacer.
Perdón por el silencio incómodo. Estaba tratando de quitarme el mute y no lo lograba con los con shortcuts, porque estaba escribiendo justo eso que le mandé a todas y todos, como de, hey, lo que dice Mitch es completamente, me vibra totalmente y me encantó que hayas intervenido, amiga, porque me acordé de esta URL. Básicamente es una pequeña entrevista a diferentes personas que vienen de diferentes lugares, que trabajan en el equipo de Google Brain, ¿no? El equipo de Google Brain, al menos para DBF, nos parece que es el lugar donde todo el mundo quisiera trabajar, porque estás construyendo el futuro al menos de cómo haces ingeniería reversa muchos de los procesos biológicos, de acuerdo a lo que dice Ray Kurzweil, ¿no? Y pues también ahí nuestro amigo Andrew Ng, gran sensei Andrew Ng, fue parte importante en los inicios, y pues seguro hay muchas cosas poderosísimas que podemos aprender como comunidad y que podríamos vertir. Pero muchas gracias por compartir eso. Voy a seguir a la siguiente pregunta. Voy a continuar con la siguiente pregunta, pero es muy poderoso cómo darnos cuenta que la humildad intelectual es una habilidad muy poderosa y que probablemente los latinos y las latinas nos cuesta trabajo de repente como reconocer, ¿no? Y ahí también vi que mucho le vio a varios chicos y chicas. Faustino por ahí también lo mencionaba. Bien, la pregunta siguiente es para mi amiga Michelle. Esa es justo la cosa por la cual se me hizo súper bonito que ande por aquí nuestra amiga Alex, porque la pregunta es la siguiente. ¿Qué se siente ser pionera en comunidades de mujeres al ser co-creadora de Tecnolatinas? ¿Qué consejo podrías ofrecer para empoderar a más mujeres en tecnología? Y podríamos aprovechar, si está por ahí Alex, la podemos hacer co-host y que aproveche para intervenir, porque me encantaría saber cómo está y saludar lo que sea vía HTTPS. Por favor, amiga Mitch. Ok, no sé si Alex sigue aquí, pero a ver, voy a iniciar, pero en general la verdad es que es muy bonito. Fuimos 4 quienes iniciamos Tecnolatinas, pero realmente Tecnolatinas corre y funciona por toda esa red que se ha unido desde que empezó y que crea iniciativas y actividades para todas. Entonces, es un lugar seguro para aquellas personas que se identifican como mujeres y eso nos ha motivado a crear un montón de cosas como comunidad. ¿Qué consejo? Que crean en sí mismas e ignoren cualquier persona que te quiera hacer menos o discrimine. Que tengas, yo recomiendo que tener una mentora que pueda guiarte o aconsejarte sobre situaciones que normalmente pasamos las mujeres en esta industria, como acoso, salario menor a la de un hombre haciendo el mismo tipo de actividades, menores oportunidades por ser mamás, falta de representación, entre otras. Entonces, y claro, que sea una Tecnolatina, si todavía no están en el grupo, pueden mandarme un mensaje y les agregamos. Pero sí, muy, muy lindo, la verdad. Está muy cool ser parte de una comunidad en la cual te sientas cómoda compartiendo tus pensamientos sin que te critiquen o te quieran como explicar lo que tú quieres decir o lo que ya acabas de decir. Entonces, sí, se siente diferente, la verdad, tener que sea una comunidad exclusiva de mujeres. Entonces, nada, únanse si no están ahí todavía. Increíble, amiga. Michelle, ¿crees que nos puedas compartir la URL? Me imagino que una URL de Slack o Discord o a lo mejor algo. Sí, sí, solo me gustaría, como es exclusiva de mujeres, que me manden a mí personalmente mensajito, ya sea a mi Twitter o sí, y yo les mando la URL. Va, perfecto, sí. O también podríamos intentar el chat de aquí, aunque va a ser un poco un cotorreo. Pero sí, yo creo que por Twitter, si nos compartes, por aquí vi Ese que... es mi user. Muchísimas gracias, amigo Mitch. Entonces, que te escriban en privado y a través de en esta comunidad de Solo por Invitación, porque definitivamente tiene que haber un espacio seguro para conversar cosas que incluso para nosotros ni siquiera hay forma de comprenderlo, pero es muy poderoso porque sí veo la camaradería, por ejemplo, entre chicos, entre varones, y eso es algo que, por ejemplo, no veo replicarse mucho. Lo menciono porque conozco y es una súper amiga mía, Sura Guerra, y la quiero muchísimo, es una gran hacker. Y también ella justo de un lugar diverso, ¿no? Estudiante de arte, programadora, y brillante como ustedes, afortunadamente. Entonces, pues no sé, creo que mientras más podamos tener estos espacios seguros, hay más probabilidades de que existan chicas como Michelle, chicas como Sura, chicas como Alex.
y mientras nosotros podamos construir este espacio y las herramientas o el lugar para que puedan florecer como una jacaranda, una jaqueranda, sería lo más bonito que podría pasar, ¿no? Ah, mira, justo por ahí nuestro amigo Omar está compartiendo sus correos para que se pongan en contacto con ellas y con ellos. La verdad es que son unos tipazos. Por favor, escríbanles y no se van a arrepentir. Además de que lo que publican en redes sociales, además de ser gracioso, es muy cool y muy ñoño. Entonces, no hay pierde ahí, amigos y amigas. Muchas gracias, Mitch. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, porque creo que esta es para las dos y los dos. Vientos, dice así. ¿Qué consejos les gustaría dar a alguien o a quien está buscando su primera oportunidad de empleo en la industria de la tecnología? Ah, no, esperen, esa ya le pregunté. Perdónenme, estoy un poco perdido. Me falta, me fui como para arriba. Ok, en realidad la siguiente también es para Michelle y dice así, a propósito del Día Internacional de las Niñas en las TICs, que se celebró justo hace un par de días, el día 22 de abril pasado, ¿recuerdas algún momento clave para tu carrera como ingeniera en la infancia? O sea, ¿cuál fue como el momento que dijiste, wow, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Porque tal vez esta pregunta o esta respuesta pueda ayudarnos a nosotros y nosotras a tratar de construir un futuro donde eso pueda pasar más. Y la que pues es pregunta follow-up es, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la tecnología y en qué momento descubriste que era tu pasión? La verdad, la primera vez que yo dije, wow, fue tal cual cuando tuve una computadora en mis manos y, y nada, como era propia, entonces trataba de arreglarla y descomponerla a la vez, entonces no sé cómo la hacía, pero siempre la arreglaba. Entonces, eso fue como, wow, puedo hacer algo. Entonces, nada, después yo creo que el momento clave, es que no estoy muy segura, o sea, yo creo que sí fue cuando era capaz de resolver todo esto a través de la computadora, pero no lo tenía muy claro porque faltaba esa representación. En mi familia, las personas que habían estudiado una carrera eran carreras sociales, entonces nadie había estudiado una ingeniería ni nada, y por lo tanto para mí era como, no, pues yo creo que una ingeniería va a estar difícil, ¿no? Y también está el típico dicho, ¿no? De que no, es que las ingenierías solo son para hombres o va a haber puros hombres ahí. Y pues sí, la mayoría de las personas eran hombres, pero vaya, justo esos comentarios pues son los que hacen que no, o sea, que tengas un poco de miedo y estigma a ese tipo de carreras, ¿no? Entonces, el momento de niña al jugar con una computadora, ese fue en el momento que yo dije, me gustaría tener por siempre una computadora y trabajar un poco más a fondo sobre saber qué es lo que pasa dentro de ella. Y justo mi carrera técnica fue sobre robótica prácticamente. Es manufactura asistida por computadora, pero llevé materias de electricidad, de electrónica, robótica y un buen de ese tipo de materias. Y ahí yo dije, no, la verdad me gusta más el software. Entonces, pero toda esta parte, o sea, tuve que pasar como por toda la parte física de una máquina para poder saber que lo que realmente me gustaba era el software, ¿no? Entonces, sí, yo diría que de niña el poder tener esa libertad de jugar con una computadora enorme, más grande que yo, eso, yo creo que es. Qué buena onda, es increíble un poco notar en tu sonrisa y en la de los demás que estamos escuchando tu historia que nos conectamos durísimo con esto, porque me da la impresión de que la curiosidad es una condición humana, independientemente del género, de la ciudad en la que vivas, de muchas condiciones que a lo mejor tú no decides, ¿no? Pero lo que sí decides es emocionarte todos los días y por eso, eh, no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero cuando empiezas a hacer lo que realmente te apasiona, pues dejas de trabajar, ¿no? Y eso se nota en ustedes, chicos y chicas, y me parece admirable y es algo que tenemos que cacarear por todos lados porque necesitamos más personas como ustedes. Buenísimo. Quiero aprovechar justo esta misma pregunta, es para el género femenino, pero si, como está aquí Mali, si es que está disponible, me encantaría que Mali también nos respondiera a esa misma pregunta, ¿no? Porque así nos puede dar más como insights de qué es lo que
está faltando en este país, en esta región, América Latina, para que podamos tener a más personas haciendo cosas increíbles, manipulando datos y construyendo cosas con software, ¿no? Amiga Mali, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas por ahí, amiga? Oh, no, bueno, está bien. Muchas gracias, amiga. Igual en otro momento yo te voy a hacer esa pregunta y la voy a grabar o me la voy a memorizar o la voy a anotar en una notita, solo para tratar de tener evidencia y pues tenerlo en cuenta, ¿no? Es importantísimo para dejar un lugar mejor, hay que empezar a trabajar desde ayer. Entonces, es muy poderoso en el caso de esta situación. Bueno, ahora esta pregunta es para mi amigo Mar, que hemos cargado un poquito estas preguntas que están divertidas para Mitch, pero está padrísimo también tener la experiencia de Bueno Mar. Y antes de que pasemos a mi amigo Mar, por ahí también justo vi que había una pregunta muy poderosa. Mario Rodríguez decía, una preguntita para Mitch, si es posible. ¿Cómo decidiste tu tema de parátesis? Eso sí, creo que vale la pena escucharlo, amiga. Pues primero quería hacer algo sobre AI. O sea, era un campo que me interesaba y, y para eso pues se me ocurrió encontrar un problema, ¿no? ¿Qué problema quería resolver? Entonces, mi mamá trabaja con unos pediatras y esos pediatras recibían como preguntas muy comunes sobre, no sé, a partir de qué temperatura mi bebé tiene fiebre, ¿no? O si le duele el estómago, que esto, ¿no? Entonces, era algo muy consecuente y era algo que los doctores no podían contestar. Entonces, pues se me ocurrió justo escribir, sí, desarrollar un chatbot para poder automatizar todo este proceso y poder a la vez, pues, contestar esas preguntas que pues a veces son de vitalidad, ¿no? A veces son preguntas tal vez muy básicas, pero a lo mejor una mamá o un papá primerizo, pues ya es una preocupación que se quitan al ser respondidos pues directamente sin esperar. Entonces, pues fue prácticamente así, fue el deseo de aprender AI y buscar un problema para aprenderlo a través de eso. Qué increíble respuesta. Me parece remarcable aquí mencionar que, como pueden notar, chicas y chicos, Mitch y Omar tienen mucho esta mentalidad hacker porque ellos han estado participando en hackatones desde mucho antes de que DBF naciera. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque creemos también, y parte de la comunidad, al menos ese es el aire que siento que respiro cuando estoy hablando con personas que son cercanos a nosotros o que han participado de hackatones o como mentores o, no sé, Pablo Trinidad, Margot Dweck, toda esta bandita de grandes hackers y escucho una consistencia en todo nuestro software, las piezas que yo escriba de código, los agentes inteligentes que yo pueda construir. Al final del día tiene que tener una razón de existir y es mucho mejor que resuelva un problema y que eso pueda medirse, ¿no? Qué tanto dolor humano está aligerando y eso es muy chido. Creo que tenemos que también rescatar ese valor dentro de la comunidad local y pues en todo LATAM, ¿no? Buenísimo. Miren, estamos a 7 minutos. Sorry, me equivoqué del link. ¿Puedo borrar ese? Ah, no. Sí, no sé si pueda borrarse. Déjame ver. Ay, no, creo que no. Bueno, no importa. Ahorita les paso el bueno. Va, muchas gracias, Mitch. Va. Ok, ok, perfecto. Mencionaba que justo tenemos un poquito más de, tal vez 7 minutos, entonces lo que podemos hacer es, vi que se están acumulando las preguntas de este lado. Por ejemplo, Ambrosio Aguilar hizo otra pregunta. La voy a mencionar antes de ir ya con la final de Omar que teníamos preparada. Si les parece bien, ¿qué opinan, amigo Omar y amiga Mitch? Muchas gracias. Sí, súper. Ok, lo leo rápido y ya me pongo mute. Una pregunta para las y los dos. ¿Han tenido momentos en donde no se sienten suficientes y eso ha ocasionado que pierden la motivación? Si es así, ¿cómo lo han superado? Es una pregunta interesante, por eso quería tocarla. Pregunta interesante y difícil. ¿Han tenido momentos en donde no se sienten suficientes? Creo que eso es constante.
casi, en mi caso. O sea, la verdad es que siempre, sin importar el contexto, más bien, siempre, no sé si han leído alguna vez que esto que te dicen que si eres el más inteligente en una habitación, no estás en la habitación correcta. Pues un poco eso. En mi caso en Google, en mi equipo, 2 tienen doctorado, uno doctorado en física, otro doctorado en gráficas súper interesante, el resto todos tienen maestría, todos tienen experiencias en Stanford, he estado con gente en MIT, o sea, todos en universidades impresionantes, y yo me siento como, no, pues yo estudié solo una carrera en una universidad de México que probablemente nadie del equipo conoce, ¿no? Entonces, por ese lado, pues siempre es fácil como compararte con otros y sentirte menos. Eh, y creo que es importante como ser consciente también de que estás teniendo ese síndrome del impostor. Cómo lo han superado? No sabría, la verdad, como creo que depende mucho de cada persona. Tal vez es algo que más bien deberías hablarlo con otra persona. No necesariamente terapia, pero puede ser con alguien de tu equipo o con tu manager tal vez, si tienes como la confianza con tu manager, pero ser abierto sobre que te sientes de esta manera, porque si no, pues, no sé. Eh, sí, me gustaría decir algo más concreto, pero no tengo una solución más específica. No, increíble, amigo Mar. Perdón que sí, que te los tomé en curva. Amiga Michelle, ¿quisieras compartir algo? Pues como dice Mar, no es como, o sea, sí es una constante y no es como que algo que superes, solo, pues es algo que tienes que hacer, o sea, tienes, como la manera de demostrarte que puedes es haciéndolo. Entonces, a veces va a tardar 3 días, a veces va a tardar toda una semana, o no sé, pero lo importante es eso, ¿no? ¿Cómo te demuestras que estabas equivocada, equivocado, pues haciéndolo? Buenísimo, está súper interesante. La mejor forma de reducir el riesgo es justo observándolo, ¿no? Como bien lo mencionas. Yo quisiera comentar algo que me acuerdo sobre Marissa Mayer. Marissa Mayer es una ejecutiva de Yahoo que en el pasado era parte del equipo, pues de los primeros empleados de Google. Y es muy interesante esta pequeña entrevista que le hacen. Si quieren, podría buscarla y luego se las comparto porque no la tengo a la mano. Pero lo que decía ella era algo muy similar a lo que comentaba mi amigo Mar, y es más o menos así. Tienes que sentirte no calificado en tu empleo, en el empleo inmediato siguiente que vayas a tomar, porque si no, no hay un coeficiente de crecimiento. O sea, si en tu trabajo tienes que ir a hacer exactamente lo que hiciste la semana pasada o el mes pasado y no hay un reto, está justo en contra de tu proceso de aprendizaje. Entonces, puede que sea contraproducente y como parece que esto es una condición por la cuarta revolución industrial, de nuevo, o sea, parece que también en términos tecnológicos nuestro cerebro ya ni siquiera es capaz de procesar las innovaciones tecnológicas. Esto es también un paper que lo lanza en TED, Ray Kurzweil también, el cofundador de Google Brain, ¿no? Entonces estamos en un punto de la historia del mundo que las nuevas tecnologías están ocurriendo cada 6 meses y no tenemos tiempo para poder salir de trabajar de Google o de DBF o de, ay, soy pésimo para nombrar el lugar donde trabaja Mitch, entonces evitaré hacer el ridículo en público. Pero es muy interesante cómo, o sea, ay, hasta se me fue porque quería de verdad decir el nombre de la empresa. O sea, pero lo que a mí me parece valioso es que todo el tiempo nos va a tocar estar aprendiendo algo nuevo. Y por la naturaleza de nuestro trabajo, totalmente vamos a sentirnos como unos novatos y como unos forofos. Y es muy interesante también un poco poder tener esta seguridad emocional y platicarlo entre todas y entre todos, especialmente porque si eso es la condición en la que nos vamos a encontrar en la cuarta revolución industrial, lo mejor que podemos hacer es aceptarla, que es exactamente lo que dijo Mitch, pero pues con un chorote. Muchas gracias por esta apertura y por también ofrecer un poco de sapiencia que en este tema pues no lo habíamos como pensado previamente y por supuesto que nos agarró en curva. A mí también fue como, caramba, oh, porque me pone nervioso saber que yo me conecto con eso también, ¿no? Todo el tiempo que no entiendo una línea de código o que, por ejemplo, vamos a dar una clase y no tenemos mucha idea de lo que estamos dando, nos toca estudiar el doble, ¿no? Para no ir a ser ridículo como lo mencionaba anteriormente. Muchas gracias por eso. Estoy viendo ahora el chat, por ahí Faustino hace una preguntita hacia Omar.
Entonces voy a justo conectarla con la que teníamos ya previamente guardada, si les parece bien. La pregunta número 7 para Omar. Tenemos justo esta y otra, entonces podríamos tomar justo conectando con la que tenemos al público. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia como intern en Google. ¿Cómo se diferenció, por ejemplo, la primera de la segunda vez? ¿Y cuál fue el proceso que seguiste para prepararte? Tanto en la primera como en la segunda, ¿qué libros, qué recursos? ¿Qué nos podrías decir acerca de ello, amigo Omar? Sí, pues bueno, creo que lo más importante, así como paso cero, es tener un nivel de inglés. No tiene que ser como fluido, tampoco así perfecto, pero sí poder desenvolverte suficientemente bien en esas entrevistas. En el recurso que siempre recomiendo es Cracking the Code Interview. Es como el libro que todo el mundo recomienda para entrevistas técnicas. Es un buen libro para prepararse para ese tipo de entrevistas. Y bueno, en mi caso tuve un internship, el primero, y como me fue bastante bien, ya ni tuve que hacer entrevistas para mi segundo internship. Y eso, todo eso ya fue lo que me abrió la puerta igual como para ya regresar de tiempo completo. En cómo se diferencian, en el primero yo trabajé en Google Cloud, era un rol, los dos fue de ingeniería de software, pero en el primero fue como ingeniero de herramientas internas para mejorar la productividad de otros ingenieros e ingenieras. Entonces, en mi caso era para crear como una biblioteca interna para hacer testing de accesibilidad de frontend. Entonces, para saber si el front era suficientemente accesible para personas con diferentes discapacidades o diferentes problemas. Y en el segundo ya fue más de machine learning, fue como un estudio de análisis de datos para entender si los usuarios iban a dejar de utilizar Google Assistant o no. En ese sentido, la aplicación fue completamente diferente entre uno y el otro y el set de habilidades y herramientas técnicas, por lo menos, fue diferente. Pero sí, eso principalmente. Buenísimo, buenísimo, qué buena onda, genial. Faustino Aguilar preguntaba algo más o menos similar, pero no sé si quieran, por ejemplo, responder las y los dos, pero es algo como lo siguiente. ¿Consideras que actualmente un desarrollador necesita enfocarse a la inteligencia artificial para evitar rezagarse? Yo diría que para nada. El software no solo es machine learning, hay como muchos otros campos dentro de ingeniería de software. Por lo menos en el futuro visible se van a seguir necesitando desarrolladores web, desarrolladores móvil y también desarrolladores de toda la infraestructura. Los modelos son una parte, o sea, más allá de la parte de las áreas clásicas, digamos, de sistemas, frontend, backend, Android, dentro de Machine Learning también está, el modelo es una parte pequeña, alrededor de eso hay toda una infraestructura para poner ese modelo en producción. Hay ML Engineer, hay MLOps, que no necesariamente saben muchísimo de la matemática y los modelos, pero sí saben de toda la ingeniería alrededor de eso, ¿no? Entonces, los modelos no van a sustituir hacia los ingenieros de un día al otro. Entonces, creo que hay muchas otras áreas que no necesitan conocimiento profundo de inteligencia artificial y que no se van a rezagar. Oh, muy interesante, muy buena respuesta, amigo. Amiga Michelle, ¿te gustaría complementar o iluminarnos con tu sapiencia? Eh, pues estoy de acuerdo con Omar con eso. Realmente, sí, yo considero que es, no como, o sea, es importante no como desarrollador, pero como persona, saber un poco de inteligencia artificial. Realmente no es necesario que te enfoques en ello, pero yo considero que sí es importante que sepas cómo funciona, porque hoy en día ya todos los sistemas a los cuales tú usas, todas las aplicaciones, la mayoría de las aplicaciones ya manejan algoritmos de machine learning, ¿no? Entonces, sí me parece importante entenderlo, justo por lo que había comentado anteriormente sobre ciertas injusticias que se pueden llegar a perpetuar a través de este tipo de herramientas. Entonces, ¿cómo puedes estar informado para ello? Pues aprendiendo del tema y no solo para no quedarte rezagado o rezagada respecto a tu carrera profesional, sino también porque ya es un tema del día con el que vives, como comentan el reconocimiento facial o no sé, transacciones en el banco o préstamos. Entonces, sí me parece importante más, no solo como profesional, sino también como socialmente.
Eso es muy importante. Muchísimas gracias por esa contribución, amiga. En términos de estimaciones de, por ejemplo, cuántos millones de empleos se van a perder solo en México por la automatización, se estima que, de acuerdo a un paper que lanzó C-Minds, que es una agencia de innovación de aquí de la Ciudad de México, junto con la Embajada de UK, anuncian que para el 2030 cerca de 9.8 millones de empleos se van a perder por la automatización, ¿no? Y no necesariamente es como que, bueno, van a reemplazar a Quique por un automata con piezas electrónicas, ¿no? En realidad, probablemente mucho del trabajo manual que hacemos todos los días va a ser lo que se va a reemplazar más. Entonces, es muy poderoso que, por ejemplo, nos preparemos hacia el futuro, de cara al futuro, tratando justo de conocer sobre estas habilidades digitales. Justo en ese tenor me acordé, perdón que les complemente un montón, pero de verdad me emociona un montón y también como la pandemia acabó con nuestra posibilidad remota de siquiera vernos un día y sobre todo pues también estar con 8 horas o 7 horas de diferencia lo hace todavía mucho menos probable, pero de verdad estoy muy emocionado porque hace mucho sentido todo lo que hemos estado conversando con las chicas y los chicos y pues fortaleciendo y enriqueciendo sobre todo con su conocimiento, su sapiencia y su experiencia. Eh, Muchas gracias por esa respuesta, amiga. Voy ahora sí a esta última y también vi una que parece que es muy corta, de Manuel González, que la ha estado retuiteando. Ahorita a esa ahora le damos va, para que no se queden con duditas y estamos ya a punto de terminar. La última que tengo y que justo tiene que ver con ese último paso, nuestro amigo Mark comentaba de Cracking the Code Interview, que es un gran libro de una gran autora, por cierto. Tiene varias series, Cracking the Tech Career y Cracking the Code Interview, entre otras, y también de Product Management, si no me equivoco. Estoy seguro que ya pronto van a lanzar la de AI, pero mientras eso pasa, la pregunta es la siguiente. ¿Qué recursos pueden sugerir para prepararse para una entrevista técnica en AI? ¿Algún consejo en particular que haya sido útil? Por ejemplo, aquí pensando en Mitch, que justo digo, ya tenías un montón de experiencia anteriormente como freelancer, haciendo proyectos, haciendo tu propia startup, porque también me acuerdo que hacías unos petos electrónicos, si no me equivoco, ¿no? Hace un montón, hace cuántos kilos diríamos. Sí, sí. Pero es muy padrísimo, porque ahí desde ese entonces se nota la intensidad y el fuego interno que tienen. Y eso es algo que no tenemos que perder y más bien tenemos que seguir empujando. Y lo mismo pienso de mi amigo Mar, o sea, por eso terminaron conectando y haciendo AI Learners, ¿no? Pero pregunta así de bote pronto, ¿qué herramientas o qué libros o recursos utilizarían o le sugerirían a un pie tierno como yo para poder conectarse con una oportunidad de empleo y mejorar sus chances de presentarse bien a la cita, a la entrevista y ganar, digamos? Ok, pues recursos específicos, la verdad es que no tengo así uno que me venga a la cabeza. Creo que más bien lo que sugeriría, lo cual creo que pasa mucho en Machine Learning, para una entrevista técnica, es hacer un portafolio o hacer una serie de pequeños proyectos, digamos, exploración de dataset, tal vez empezar como exploración de un dataset, luego tal vez visualizaciones, luego probar diferentes modelos, tal vez en vez de utilizar una biblioteca como no sé quieras para crear una red neuronal, tal vez implementar su propia red neuronal o explorar como el impacto de usar diferentes optimizadores en una red neuronal, por ejemplo, y no solo una red neuronal, tal vez otro tipo de modelos, ¿no? Creo que eso es como la mejor manera en la que pueden poner en práctica su conocimiento teórico. Y más allá, después de eso, creo que igual depende mucho como a qué se están enfocando, ¿no? Si van a ML Ops, que es como DevOps, pero para Machine Learning, el tipo de habilidades técnicas que necesitan va a ser diferente que la de un ingeniero de datos o un ingeniero de Machine Learning o una científica de datos, ¿no? Entonces creo que ahí depende mucho de cada caso. No sé si se le ocurre algún recurso así específico. Sorry. Sí, ya. Sí, este libro es muy bueno, al menos yo considero que es muy bueno, está en R, pero trae todo lo básico bueno, más que lo básico, de hecho. Entonces, puedes iniciar como por ahí o como viendo los temas y tal vez adaptándolos a los conocimientos que ya tienes. También tener las bases de cálculo, estadística, álgebra lineal. Depende mucho también del tipo de rol al que apliques y depende mucho también de la empresa a la que apliques.
Por ejemplo, me ha tocado entrevistas en las que te hacen primero preguntas conceptuales para ver qué tan bien manejas la parte de Machine Learning. Y luego casos de uso, no sé, te preguntan como, a ver, queremos diseñar o elaborar un sistema que, no sé, haga ciertas cosas, ¿cómo lo harías, no? ¿Y qué problemas pueden pasar sobre esto? Y luego problemas de lead code. Ese ha sido como un flujo de entrevista que me ha tocado, como preguntas conceptuales, casos de uso y ejercicios de lead code. Luego, el otro formato que me ha tocado ha sido donde solo hacen como preguntas de casos de uso en los que te ponen ciertos problemas que a lo mejor puedes resolver con Machine Learning para ver cuál es tu pensamiento, de qué manera analizas los problemas, si realmente te fijas sobre los constraints, sobre cuál es tu approach, cuál es tu nivel de pensamiento, ¿no? Y también pruebas de código. Y el otro formato que me ha tocado ha sido como presentar los proyectos que has hecho, por eso es muy, muy importante lo que mencionó Mar del portafolio. Este formato es en el que presentas los proyectos que has hecho y te preguntan cosas sobre esos proyectos, sobre, ok, ¿por qué tomaste la decisión de esto? ¿Por qué esto funciona de esta manera? ¿Y por qué no tomaste esto? Y tienes que saber explicarlo de manera técnica y explicar por qué tomaste ciertas decisiones sobre ciertos proyectos y no solo porque, no, pues porque lo vi en Medium, ¿no? O porque, no sé, vi que este approach es como el tradicional, ¿no? O sea, tienes que ser capaz de explicar lo que estás haciendo, porque hay esto también, en lo cual ya las bibliotecas hacen todo, que a veces solamente con hacer el fit y ya piensas que, pues, que eres un Machine Learning Engineer, cuando en realidad no solo depende de las herramientas que utilices, sino del tipo de problemas que resuelves y cómo los resuelves. Entonces, sí es importante tener en cuenta el tipo de entrevistas que puedes tener para poder prepararte para ello. Entonces, eh, como dije, esto depende mucho de la empresa a la que apliques. Las entrevistas pueden ser muy diferentes, entonces prepararte para cualquier tipo, ¿no? De formato. Muchísimas gracias, amiga Mitch. Es muy interesante poder acotarlo hacia esta experiencia que tuviste de preguntas conceptuales, luego casos de uso, como dónde y bajo qué escenario supongo que te preguntan qué algoritmo de aprendizaje utilizarías y por qué, ¿no? Y luego ya vámonos a entender qué tanto de Computer Science aplicado, que significaría programación en Python o en R, dependiendo también del stack tecnológico, ¿no? Digamos, de los fierros que haya detrás y la historia de la compañía. Por ejemplo, si entraras a trabajar a WhatsApp, seguro utilizarías Erlang o algún lenguaje relacionado, ¿no? Del ecosistema de Erlang. De la misma manera que si entras a trabajar a Google, que tienen ya tienen un montón de lenguajes, hasta van creando empujando muchísimas cosas open source, pero parece que los oficiales son Python y C, si no me equivoco, ¿no? Entonces, es increíble. Buenísimo. Amigo Mar, ¿quisieras compartir algo relacionado a... O ya te pregunté. No, ¿verdad? Perdón, ¿relacionado con qué? Perdón. Justo, me preguntaba si quisieras complementar lo que decía nuestra amiga Mitch respecto a qué recurso utilizarías. No, creo que yo comencé con esta, así que ya. Pues, va. Yo quería aprovechar para esta pregunta, solamente comentar que hay una persona en Twitter que se llama @sbpino, estudió justo una maestría en Georgia Tech. Justo por eso yo tenía la duda, ¿por qué la gente brillante está yendo para allá? No entiendo. Y es padrísimo porque él tiene un pequeño video en Gumroad donde explica en 2 horas cuál ha sido su proceso, ¿no? Y es muy bonito porque habla de cómo lleva 12 años trabajando en la industria como ingeniero de software y cuando empieza su proceso de autoestudio, poco a poco va como upscaleándose o incrementando su habilidad para eventualmente dedicarse tiempo completo a visión por computadora y agentes inteligentes. Y en lo que menciona es como una especie de videos y recursos gratuitos que hay tanto en Kaggle como en YouTube para poder estudiar por tu propia cuenta.
Y esa es nuestra inspiración entre muchas otras, ¿no? También debo confesar que nosotros hemos estado estoqueándolos en GitHub especialmente y de los recursos que AI Learners ha publicado son impresionantemente buenos. En particular, por ejemplo, los recursos que hay el repo de HackerYama tiene muy buenos presentaciones relacionadas a Machine Learning. Entonces, justo aprovechando y haciendo el shameless plug, amigo Omar, vamos a usar esas como fuente de información, fuente prima, y si no les molesta, pues obviamente hacemos la mención como merece. No lo vamos a hacer con LaTeX porque sería una presentación, pero con gusto podemos hacer referencia a los autores. Justo, exactamente eso, amigo. Muchísimas gracias por fungir como... Compartí el link del repo equivocado, ahorita comparto el correcto. Disculpa. No te preocupes, amigo. Pero igual es muy poderoso que lo compartamos para la comunidad. Muchísimas gracias. Parece, sí, ya estaba despidiendo, pero justo habíamos quedado que íbamos a responder esta que parece que es importante. Me perdí un poco. Ok. ¿Qué ventajas podrían decir que los latinos o las latinas o los mexicanos o las mexicanas tenemos en la industria? Es una pregunta también compleja, tricky, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, amigos? No diría ventaja, pero es una diferencia creo que es súper importante. Y creo que Mish mencionó un poco esto al inicio, es de que los problemas que hay en Latinoamérica son diferentes que los problemas que hay en Estados Unidos o en Europa o en otros países. Esto abre un montón de oportunidades, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que está haciendo investigación en el campo vive en estos países en el cual el tipo de problemas es completamente diferente. Mientras tanto, en Latinoamérica hay problemas muy diferentes, desde pobreza a los lenguajes que mencionaba al inicio, pero también hay, por ejemplo, un montón de aplicación para agricultura, por ejemplo, con imagen satelital en Argentina, por ejemplo. Sé que eso sí ya se está haciendo, ¿no? Y hay un montón de cosas que tal vez solo se aplican en Latinoamérica y por lo tanto yo lo que sugeriría si alguien en algún momento quiere emprender o iniciar como un proyecto es no intentes resolver el mismo problema de siempre o el mismo problema que tal vez no aplica para Latinoamérica, sino intenten de verdad entender como problemáticas locales y cómo lo pueden resolver, ¿no? Creo que eso es como una diferencia central que también abre muchas oportunidades para ustedes. Órale, increíble. Me encanta eso. Está genial. Amiga Mitch, por favor, ilumínanos. Tus contribuciones han sido, y no las podemos medir, es not a number. Pero me encantaría y nos encantaría que nos sigas compartiendo, amiga. ¿Qué opinas? Yo creo que sí, la perspectiva. O sea, nosotros eh, encontramos soluciones a problemas, yo diría que de una forma muy creativa. Que la población latinoamericana es muy, muy, muy creativa. Entonces, eso siento que es una ventaja. Y siento que somos como que identificamos bien o sea, áreas de oportunidad. Entonces, siento yo que sería eso. Si no, o sea, todo el contexto que tiene Latinoamérica hace que puedas pensar ciertas soluciones a problemas no solo de Latinoamérica, ¿no? Sino que puedas utilizar cierto conocimiento existente ya en otras naciones para poder resolverlos. Entonces, pero sí, yo diría que el mayor y el más cool es la creatividad. Está increíble. Creo que Omar lo expresó de una manera que es poco fácil de inferir, pero es totalmente cierto. La memética, ¿no? La capacidad de poder en una sola imagen expresar, muchísimas condiciones de la realidad de la América Latina es muy fuerte y muy poderoso. Salud de nuevo. Y sí, creo que eso es una capacidad que tenemos y un poco contrastando, por supuesto no viene de un mal lugar, porque no vamos a decir que una persona de tal zona se comporta de cierta manera, pero sí hay rasgos característicos en la manera de pensar, incluso hasta en el lenguaje que utilizan, ¿no? Por ejemplo, estoy casi seguro que en Alemania no podrías tan fácil cruzarte en medio de la calle bajo ciertas condiciones o probablemente haya una norma social mucho más estricta y sea raro para ellos, ¿no? Mientras aquí en Puebla, pues lo hacemos muy comúnmente y hasta tendemos
accidentalmente no ver la vía y caernos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, es, por supuesto, es muy poderoso y nada, estoy viendo que justo ya son 2:19 y me da muchísima pena con ustedes, amigos, que sobre todo ya están cerrando su día el sábado. Creo que ya es un buen momento de que los dejemos descansar. Y solo me queda más que agradecerles a mi amiga Mitch Díaz y a mi amigo Mar Sanseviero, grandes amigos de DBF, a quienes estimamos, apreciamos y siempre les vamos a echar muchas porras. Y muchas gracias a todos también por estar aquí. Muchas gracias al equipo de DBF por coordinar también que esto pasara, en especial a nuestra amiga Karen y Mali, que estuvo aquí apoyándonos, al buen Dan Yoyola. Les voy a escribir un correíto porque siento que hay muchas cosas que tenemos en común y que me da la impresión de que podemos empezar a construir pequeñas fuerzas de tarea, ¿no? He visto a Omar, por ejemplo, participar en RIA y esta vez estamos organizando un hackathon con la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, por ejemplo, ¿no? Para tener datasets y que puedan contribuir a la sociedad. Y seguro, me encantará, o sea, seguro vamos a encontrar pretextos o argumentos para poder seguir tomando llamadas y cotorrear y pick up your minds, porque personas brillantes como ustedes, la verdad es que, y latinos y con esta apertura y esta buena vibra, la verdad es que hay muy pocos y hay que, pues, de alguna manera replicar esta comunidad, ¿no? Entonces, sí, Marco, sí quedó grabada. No, al contrario, Manuel, es un placer y qué bueno que hicimos esta pregunta y se contestó de una manera muy poderosa, porque eso sí es una realidad de los latinos. Hackeamos el sistema siempre y es porque a veces el sistema está roto, desafortunadamente. Muchísimas gracias por su tiempo, chicas y chicos. Les mando un abrazote hasta casi del otro lado del mundo. Que disfruten su noche y estamos en contacto. Les prometo que no vamos a perdernos y mantenernos en ping y hablar pronto, ¿vale? No, gracias a ti, amiga Mitch. Gracias, amigo Mar. Que la pasen muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti, amigo, por aceptarla. Impresionante poder tener la oportunidad de escuchar y compartir ideas. No, gracias a ti, Marco. Que la pasen muy bien y voy a ir cerrando la sesión ahora, ¿vale? Adiós. Gracias, chao. Adiós, Mitch. Cuídate. Adiós, amigo Mar. Un abrazote. Bye, bye. Adiós. Gracias a ustedes, amiga Mali. Bye.